Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Quiero invitarle a abrir su Biblia en Mateo capítulo número 21. Solamente le voy a pedir que abra su Biblia en Mateo 21 como una referencia. Ya hace un momento habíamos también leído en Lucas la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Por qué le digo que la mantenga abierta solamente como una referencia? Porque hoy voy a hablar acerca de un tema que sale de ver una característica fundamental o principal que encuentro en esta entrada de Jesús a Jerusalén. Y me refiero a la sencillez de Jesús. Así es que no voy a repasar versículo por versículo, sino que voy a hoy compartir un sermón temático. Vamos a ir a diferentes partes de la Escritura para hablar acerca de la sencillez. Como usted sabe, hoy es Domingo de Ramos, o también es conocido como Domingo de Palmas, y la razón por la cual es conocido así, es de sobra conocido por nosotros, tiene que ver con el hecho de que cuando Jesús entró a Jerusalén, pues algunas personas se quitaban sus mantos y los ponían para que él pudiera entrar, y en algunos otros casos algunos tomaban algunas ramas y las ponían también como si fuera un tapete para que pudiera pasar Jesús en su entrada a Jerusalén. Y esta forma en la que Jesús entró, de alguna manera, hermanos, quiero decirles, expresaba o manifestaba la realeza de Cristo, porque algo que deben de saber es que aunque pues un burro o una pollina o un pollino no era un animal en ese momento que utilizara la realeza, sí fue un animal que en otro tiempo fue utilizado así, porque entre los judíos los caballos no eran conocidos sino hasta que fueron dominados por otros pueblos. Así es que los reyes en su momento lo que utilizaban pues eran los burros o los asnos, pero no utilizaban los caballos. Sin embargo, para el tiempo en el cual Jesús estaba viviendo, ya era normal y era natural que en lugar de utilizar esos animales, utilizaran los caballos. Así es que de alguna manera la entrada de Jesús estaba expresando sencillez y humildad, porque aunque sí denotaba la realeza de Jesús, se estaba cumpliendo también la promesa dada o la profecía dada en Zacarías, que leyó hace un momento también Samantha. Lo cierto, hermanos, es que no era común que un rey entrara así en una procesión a una ciudad. Regularmente llegaba en un corcel blanco, regularmente llegaba acompañado de un ejército, regularmente entraba vestido pues con ropa real, pero Jesús entró de una manera bastante simple y de una manera bastante sencilla. Ahora, esto a mí me llama mucho la atención, hermanos, porque hoy nosotros vitoreamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, decimos efectivamente que Él es el Rey, pero no nos damos cuenta lo que ese Rey quiso expresar y lo que ese Rey quiso comunicar y la manera en la cual ese Rey compartió su reino y nos enseñó de los valores acerca de su reino. Y a veces cuando nosotros empezamos a hablar acerca del rey, inmediatamente nos formulamos algunas imágenes o algunas ideas de lo que es la realeza y vemos algo pues que es muy suntuoso, vemos algo que a lo mejor es bastante oneroso, vemos algo que a lo mejor es muy estruendoso y no nos ponemos a pensar que el reinado de Cristo, por lo menos como se expresa en esta primera venida, es un reinado de mucha sencillez y de mucha humildad. Y hermanos, hoy quiero decirles que necesitamos tomar ese valor para nuestras vidas. Si algo falta en esta tierra, hermanos, es sencillez. Y Jesús rompió con el molde de aquella época, no solamente a través de la entrada que hizo a Jerusalén, sino a través de la entrada que hizo a este mundo, viniendo a nacer en un pesebre en Belén de Judea, naciendo no solamente ahí, sino viviendo en una población que no era nada importante ni significativa en la época, incluso practicando un oficio
que no era muy reconocido ni era tampoco muy importante en la época. Y si podemos incluso añadir, podríamos decir, hermanos, que Jesús hasta de una manera sencilla murió porque ni siquiera tenía un lugar en el cual pudiera ser enterrado, hasta la tumba le prestaron. Así es que si algo comunicó de inicio a fin Jesús, fue sencillez y fue humildad. Y hoy quiero hablar acerca de ello, hermanos, porque hoy lamentablemente no está de moda la sencillez ni la humildad, hermanos. En este tiempo vivimos en una sociedad en la cual hay mucho afán y hay mucha ansiedad, porque lo que queremos no es vivir sencillamente, sino queremos vivir en opulencia, porque estamos tratando a veces de conseguir o de comprar cosas con dinero que no tenemos para tratar de impresionar a personas a las cuales ni siquiera le interesamos, porque estamos de alguna forma tratando de vivir de una manera simulada, de una manera que no corresponde a nuestra realidad. A la codicia hoy se le llama ambición, a la acumulación de riquezas hoy se le llama prudencia y a la avaricia hoy se le llama industria. Y es muy importante que nosotros reflexionemos entonces en lo que el Rey al cual nosotros adoramos y al cual nosotros decimos servir comunicó y expresó, y cómo nos dio ejemplo de la manera en la cual nosotros deberíamos de vivir. Ahora bien, quizás ahorita que yo estoy hablando, hermanos, probablemente usted pueda pensar que lo que yo le estoy diciendo, se lo estoy diciendo porque a lo mejor tengo ya prefijadas algunas ideas en relación a cómo debiéramos de vivir y cuál es la forma en la cual debiera de organizarse una sociedad, porque a lo mejor yo estoy contaminado o a lo mejor yo estoy influenciado por alguna ideología, a lo mejor de corte social, a lo mejor de izquierda, y a lo mejor usted podría pensar, se me hace que el pastor ha de ser medio comunista o socialista o algo por el estilo, porque le está pegando al capitalismo con lo que él está expresando o con lo que él está diciendo. Pero hermanos, nos equivocamos cuando nosotros pensamos, hermanos, que la razón por la cual hablamos acerca de sencillez y humildad es porque nosotros estemos conectados con alguna ideología de tipo social o política. La razón por la cual hablamos de esto es porque a lo largo de toda la Biblia, hermanos, se nos habla acerca de la sencillez y de la humildad, y se nos habla acerca de la manera en la cual nosotros deberíamos de vivir. Solamente que está tan arraigado en nosotros el pensamiento, sí, ahora sí debía decir ideológico, capitalista, que cuando nosotros leemos algunos pasajes de la Biblia, entonces consideramos que estos pasajes no deben de ser aplicados en este momento ni en este tiempo, y que nosotros no debiéramos de vivir así, que nosotros al contrario debiéramos de afirmar algunas enseñanzas que se nos han dado y debiéramos de procurar sobre todas las cosas la acumulación de riqueza y la adquisición de bienes. Pero yo quiero que usted repase en la Biblia el por qué le digo que debiéramos de vivir un poco más sencillos. Hermanos, quiero decirle que la riqueza es un asunto que no tiene que ver con un tema de tipo individual. Hay enseñanza bíblica que nos habla acerca de este aspecto, y no es posible que nosotros como creyentes creamos o asumamos que podemos hacer una interpretación privada de lo que es la riqueza y de cómo debemos de relacionarnos con ella, porque la Biblia claramente nos dice la forma en la cual nosotros lo debemos de hacer. Miren, los preceptos bíblicos contra la explotación de los pobres y contra la acumulación de riqueza son bastante claros y bastante directos en la Escritura. Si usted va al Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que el Antiguo Testamento objeta la idea popular de que hay un derecho absoluto para que nosotros podamos tener alguna propiedad privada. Nosotros obviamente vivimos en el tiempo que vivimos, y nosotros sabemos que en este tiempo, a través del pago de alguna cantidad de dinero, nosotros podemos adquirir algún bien, y ese bien entonces nosotros podemos decir que a nosotros nos pertenece o que es nuestro. Sin embargo, hermanos, si usted va a la Biblia, se va a dar cuenta que en el Antiguo Testamento nadie podía poseer la tierra a perpetuidad. La tierra
se tenía por un tiempo. Incluso había algunos que eran reducidos, por ejemplo, a la esclavitud, o algunos que tenían que pasar por alguna situación de necesidad y que tenían que dar sus tierras. Pero había un tiempo que se llamaba el jubileo, en el cual todas las tierras tenían que ser regresadas a las personas originarias que los tenían. Es decir, Dios se encargó de hacerle saber a su pueblo que entre su pueblo no debería de haber personas pobres, que entre su pueblo no debiera de haber personas que acumularan toda la riqueza y otras se quedaran absolutamente sin nada. Así que si por alguna eventualidad o alguna circunstancia alguna persona perdía lo que se le había dado, esta persona podía recuperarlo y no tenía que pagar absolutamente nada para poderlo recuperar. Luego de 50 años esto tenía que retornar a la familia o al dueño original. Hermanos, la Biblia refiere también de manera constante y bastante decidida el espíritu interno de la esclavitud que trae consigo el apego idolátrico a la riqueza. Y hay entonces pasajes en los cuales, por ejemplo, en el Salmo 62:10 se nos dice que si se aumentan las riquezas, no pongamos el corazón en ellas. También podemos leer en Proverbios 11:28 que es importante que nosotros no confiemos en nuestras riquezas, porque si confiamos en nuestras riquezas, entonces caeremos. Ahora bien, hermano, también podemos ver cómo en el Nuevo Testamento Jesús declaró la guerra al materialismo de su día. Y vemos cómo Jesús en Lucas 16:13 dijo: ninguno siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En Lucas capítulo número 6, versículos 20 y versículo 24, vemos a Jesús incluso lamentándose y diciendo: mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. O incluso también señalando que es muy difícil que un rico pase o llegue al reino de los cielos. Es como si intentáramos que un camello pasara por el ojo de una aguja. Hermanos, se comprendió, y Jesús así lo dijo, que el tesoro nuestro no debiera de estar en las posesiones materiales, sino que debiéramos de hacer tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Y si seguimos repasando, vemos cómo Jesús al joven rico no lo exhortó a tener una actitud de desprendimiento de las posesiones, sino que le indicó de manera literal que fuera y vendiera todo lo que tenía, que lo entregara a los pobres y que le siguiera. Vemos en muchos pasajes cómo Jesús siguió hablando acerca de cuál debe ser nuestra relación con la riqueza. Él aconsejó a personas a que acudieran a buscar a Dios y les dijo: vended lo que poseéis. Dice: dad limosna, haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten. Vemos cómo él narra una parábola como la parábola del rico hacendado, cuya vida estaba centrada en la acumulación, y lamentablemente luego de un tiempo, cuando él pensaba que ya tenía todo y que se podía retirar y que podía disfrutar de todos los bienes que tenía, entonces Dios vino por su alma y no tuvo la oportunidad de disfrutar absolutamente nada de lo que había acumulado. Hermanos, vemos cómo Jesús recomienda en Lucas 6:30 que no debemos de estar preocupados por el dinero, cuando nos dice: a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Todas estas palabras, hermanos, fueron dichas por Jesús, pero son palabras que parece que el día de hoy no cobran sentido para nosotros. De acuerdo a la forma en la cual nosotros hemos estructurado nuestros pensamientos y cómo hemos estructurado nuestra forma de vida, todos estos aspectos que señala Jesús no parecen cobrar ninguna relevancia ni ninguna significancia para nosotros.
Hermanos, si esto fuera poco, yo les podría seguir refiriendo a algunos mensajes que hay en las epístolas, en las cartas que escribieron algunos de los apóstoles de Cristo. Y podemos ver a Pablo, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9, diciendo que los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Podemos ver cómo en 1 Timoteo 3:8, nuevamente el apóstol Pablo dice que uno de los requisitos de aquel que quiera ser obispo o que quiera ser pastor es que no puede ser avaro. En Hebreos 13:5 el apóstol Pablo sigue diciendo que nuestras costumbres deben de ser sin avaricia, debemos de estar contentos con lo que nosotros tenemos, porque Dios dijo: no te dejaré ni te desampararé. En la carta de Santiago, en el capítulo 4, versículo 1, versículo 2 también, Santiago dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis y no tenéis, porque pedid, pero pedid para sus deleites. En Efesios 5:5, en 1 Corintios 5:11, en 1 Timoteo 6:17 al 19, hermanos, en todos estos pasajes podemos darnos cuenta que se nos dice cuál debe de ser la relación que nosotros debemos de tener con la riqueza. Pero ahora bien, después de haberles dicho todo esto, entonces ustedes se preguntarán seguramente si alguno de nosotros hemos dado el ancho y hemos cumplido con los mandamientos de Jesús. Y yo les preguntaría, a ver, ¿quién tiene un carro que sea de reciente modelo? Levante la mano, por favor. Hay varios. Se me hace que los hermanos ya fallaron. No, no es cierto. Yo también. ¿Quién tiene una casa bonita que está situada en un buen lugar? Bueno, hay algunos también. Y yo les diría entonces, ustedes entonces no están siguiendo el cristianismo y no están haciendo bien. O les podría preguntar, a ver, ¿quién tienen a sus hijos en escuelas particulares? Levante la mano, no se esconda. Y la mayoría los tienen en escuelas particulares. Ahora bien, entonces yo les preguntaría a ustedes, todos aquellos que hemos levantado la mano, porque yo me puedo identificar con algunos de ustedes, entonces podríamos decir que no estamos viviendo el cristianismo. Se quedaron callados, a lo mejor no, ¿verdad? O puede que sí, o puede que no. Pero quién sabe, dijo Capulina. A lo mejor puede ser, quién sabe. Estaremos viviendo tal vez o no, estaremos viviendo el cristianismo. Bueno, hermanos, creo que es importante que aclare una cosa. Aunque es cierto que en la Biblia se nos habla acerca de cuál debe de ser la relación nuestra con la riqueza, de ninguna manera podemos entender que en la Biblia se nos llame a un pecado, porque es un pecado que se llama el ascetismo. Es decir, es cierto que debemos de cuidar la relación que tenemos con las riquezas, pero también es cierto que en la Biblia no se nos dice que sea malo el poseer o el tener riqueza. Lo que se nos aclara, lo que se nos dice es que debemos de tener cuidado cuál es el corazón que nosotros tenemos para con las riquezas. Y la Biblia así lo enseña. Raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males no es el dinero. La raíz de todos los males es el amor que nosotros tenemos para con el dinero. Miren, hermanos, la sencillez tiene que ver con el hecho de que nosotros coloquemos las posesiones en la perspectiva apropiada. La sencillez, hermanos, tiene que ver con que nosotros nos alegremos y nos regocijemos porque sabemos que lo que nosotros tenemos proviene de Dios, es la provisión que Dios ha dado a cada uno de nosotros. La sencillez, hermanos, tiene que ver con experimentar el contentamiento tanto en la humillación como en la abundancia, como decía el mismo apóstol Pablo en la carta a Filipenses, cuando decía: sé vivir en la abundancia o en la escasez, para todo estoy preparado.
Hermanos, la sencillez no la podemos confundir nosotros con el ascetismo. El ascetismo nos llama a la renuncia de todos los bienes. El ascetismo no puede hallar lugar para que podamos vivir en una tierra donde fluye leche y miel. El ascetismo, hermanos, no puede hallar contentamiento más que solamente cuando se es humillado. Y eso no es algo que la Escritura nos enseñe o que la Escritura nos llame a que nosotros hagamos. ¿Dios nos llama a tener una vida más sencilla? Por supuesto que sí. Y es muy importante, hermanos, que reflexionemos cuál es el corazón que nosotros tenemos para las posesiones, para la riqueza. Es muy importante que seamos honestos y que seamos sinceros y que nos demos cuenta si efectivamente la adquisición de más bienes o la adquisición de algunos servicios no nos han puesto a lo mejor en dificultades y en esclavitud por querer vivir en apariencias y por querer alcanzar cosas que no tenemos la capacidad de alcanzar o que no podemos obtener. Ese es el problema. El problema es que a veces estamos tan presionados por el entorno en el cual nosotros vivimos que creemos que nosotros valemos por lo que nosotros tenemos. Y entonces entramos en una competencia por adquirir cosas, por tener cosas, para que los demás crean que nosotros tenemos valor o que nosotros somos importantes o que nosotros realmente ocupamos un lugar significativo en esta sociedad o en la comunidad en la cual nosotros nos desarrollamos. Y muchos cristianos, hermanos, debo decirles, muchos cristianos todavía están batallando con este aspecto y con este asunto. Y no quiero decir que necesariamente tengas que ser rico para que estés batallando con ello. No debo decirte que para que realmente tú batalles con esto, entonces seas una persona que tenga resuelta tu vida. Puedes no tener todavía resuelta tu vida económica y todavía estar metido en un problema de amor a la riqueza y de amor a los bienes. ¿Qué entonces nosotros podemos hacer, hermanos? Lo primero que les dije es, de alguna manera, qué es la sencillez y cómo la Biblia nos llama a vivir en sencillez, y aclaré también, obviamente, la diferencia entre la sencillez y el ascetismo. Pero ahora yo le quiero contestar a usted cuál entonces debe de ser nuestro punto de apoyo para que nosotros podamos saber si nos estamos manteniendo sencillos o no nos estamos manteniendo sencillos. Mire, hubo un filósofo que se llama Arquímedes, y Arquímedes decía: dadme un punto de apoyo y moveré la tierra. Y esta declaración, hermanos, a mí me parece importante en todas las disciplinas y en la vida, porque también cuando hablamos de la sencillez es muy importante saber cuál es el punto sobre el cual nosotros nos vamos a apoyar o vamos a descansar para poder decir si efectivamente somos sencillos o no lo somos. Quiero que vaya por favor conmigo o considere por favor lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo número 6, versículos 25 al 33. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 33. Este, hermanos, es nuestro punto de apoyo. Dice así la palabra de Dios: por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis más vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué te afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que florece en la mañana
y en la tarde se seca y es echada al horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuál es el punto de apoyo para la sencillez, hermanos? El punto de apoyo para la sencillez es buscar primeramente el reino de Dios. El punto de apoyo para la sencillez, hermanos, no es el que nosotros vendamos todo lo que tenemos y lo repartamos a los pobres. El punto de partida y de base para la sencillez es buscar primeramente el reino de Dios. El punto de vista para la sencillez no es el que nosotros nos aboquemos a través de nuestros talentos y de nuestros dones o de nuestras facultades para servir a los más desposeídos. No, ahí no está el punto. El punto de toque o la base es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El punto de toque, hermanos, o la base no significa el que nosotros no estemos dispuestos a adquirir algún bien que a lo mejor nos beneficie o nos ayude. No, ahí no está el punto. El punto es que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos son añadidas. Hermanos, el problema con nosotros está en el corazón. No tiene que ver con lo externo, aunque también la sencillez se puede expresar y se puede manifestar obviamente a través de cuestiones externas. Pero lo principal y lo fundamental con la sencillez tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con la prioridad que para ti tiene algo. Tiene que ver con el amor con el cual tú ves alguna cosa. Tiene que ver con el lugar que le das a alguna cosa o alguna posesión. Con esto tiene que ver la sencillez. Es decir, hermanos, y aquí ya los voy a liberar de la culpa, usted puede tener un carro de reciente modelo, pero si usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces no tiene ningún problema con que usted tenga un carro de reciente modelo. Si usted tiene a sus hijos en una escuela particular, pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces no hay ningún problema con usted y en relación a la sencillez. Porque si usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, sucederán necesariamente tres cosas, o entenderá necesariamente tres cosas. La primera de ellas es que usted entenderá que todo lo que usted tiene lo ha recibido como un don de Dios. Cuando usted busca primeramente el reino de Dios, entiende que todas las cosas le son añadidas. Cuando usted busca primeramente el reino de Dios, entiende que usted no se lo ganó, que usted no es muy capaz o es muy bueno, sino que aquello que usted ha recibido, lo ha recibido por la gracia de Dios. Por eso la Escritura también nos dice y nos aclara que todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Toda bendición que usted tiene viene de Dios. Pero si usted cree que usted posee ese carro porque usted es muy inteligente, porque es muy capaz, porque se ha esforzado mucho, porque ha trabajado mucho y no se da cuenta que esto en realidad es un regalo de Dios, entonces vivirá solamente para cuidar el carro, y cuidará tanto el carro que ni siquiera entenderá que lo que usted tiene es solamente para que lo cuide, para que lo administre y para que lo ponga al servicio de los demás. ¿Qué pasa con esto, hermanos? Que cuando usted cree que algo es suyo, entonces usted se encarga de cuidarlo y no quiere que nadie más lo use, porque como es suyo, usted se lo ganó, le ha costado mucho, entonces tiene miedo que se lo dañen, que se lo afecten, que se lo desgasten, que se le acabe o que se le pierda. Hermano, cuando usted entiende que Dios se lo ha dado, entiende que lo que usted tiene también es para el servicio de las demás personas.
Y ahí yo quisiera que usted se detuviera un poquito para pensar. Ese carro de reciente modelo que usted tiene, ¿para qué lo usa? Ese carro de reciente modelo que usted tiene, ¿a quién transporta? ¿A quién mueve? ¿A quién sirve? ¿A quién le ayuda? ¿A quién bendice? Porque si usted solamente lo está utilizando para sí mismo, entonces quiero decirle que usted no está viviendo de manera sencilla. Usted está viviendo solamente para sí mismo y para acaparar bienes, pero no para usar los bienes que Dios le ha prestado para servir a los demás. Yo le pregunto, ¿a qué sirve el recurso económico que usted tiene, o hacia dónde va orientado o hacia dónde va dirigido? ¿Va dirigido únicamente y exclusivamente para su propio deleite y para solamente su placer? ¿O va dirigido o orientado también para el servicio y para la bendición de algunas otras personas? Eso, hermanos, nos hace ver si efectivamente somos sencillos o no lo somos. Porque hay personas que, aunque tienen mucho, no están dispuestos a dar absolutamente nada y se dedican solamente para acumular. Hermanos, la sencillez, lo vuelvo a repetir, tiene que ver con el corazón que tenemos para con las cosas. Así que no se sienta mal si usted utiliza un carro de reciente modelo, pero si no quiere llevar a nadie en ese carro porque se le ensucia, pues entonces preocúpese mucho. Si usted no quiere salirse de su presupuesto porque le afecta el salirse de su presupuesto, y el presupuesto solamente está pensando en función de sus propias necesidades y no de los demás, preocúpese mucho, porque usted entonces no está viviendo de manera sencilla. Si usted no está dispuesto a dar, si usted no está dispuesto a sacrificarse por otro, si usted no está dispuesto a prestar y no andar cobre y cobre, hermano, entonces sí tiene que pensar que seguramente el problema que usted tiene para con el dinero es bastante grave. Mire, hermanos, yo no tengo mucho dinero. Como decía un hermano que estaba en la administración de una iglesia, él decía: pues aquí entró y aquí salió, entonces vamos bien porque no tenemos nada. Lo que entró, salió. Lo que llegó, se fue, estamos bien. Y él así pensaba en relación con los recursos de la iglesia. Él se ponía muy contento cuando decía: la iglesia no tiene nada, porque lo que entró, salió. Porque lo que nos llegó lo pudimos repartir. Y él hablaba acerca principalmente de un ministerio, que era un ministerio de la iglesia, que tenía que ver con el servicio a través de la prestación de ayuda médica. Y entonces él decía: qué bien nos fue a todo dar como asociación civil. ¿Por qué? Porque estuvimos cobrando muy poquito, entró poquito, pero lo poquito que entró, aparte, lo usamos para ayudar a las personas. ¡Qué bien! Y eso, hermanos, no suena bien para aquellos que fuimos formados en la escuela y que somos muy doctos y que somos muy inteligentes. No suena bien para los contadores, no suena bien para los administradores. Eso que les estoy diciendo es una tontería para aquel que no tiene una visión correcta de lo que son los bienes materiales y los recursos económicos que Dios nos ha dado, y que quiere vivir de acuerdo a la sencillez que Dios dice que nosotros debemos de vivir. Hermanos, es escandaloso para muchos el que una persona que tiene una empresa quizás pueda ser tan generoso y pueda ser tan libre para ayudar y para apoyar a aquellos que trabajan para él. Porque estamos acostumbrados a las empresas a las cuales nosotros trabajamos, en las que todo está medido
y por supuesto lo que importa más en esas empresas es el lucro que va a obtener aquel que es dueño de la empresa. No importan los trabajadores. El salario está pensado en función a los mínimos y no a los máximos. El salario está pensado y los gastos están pensados en función a lo mínimo y no al máximo. Hermanos, lo que Jesús enseña respecto a la riqueza es muy diferente a lo que nosotros hemos recibido y en lo cual nosotros hemos sido enseñados. Por eso es muy extraña la entrada de Jesús a Jerusalén. ¿Qué esperaría usted de un rey que entra a Jerusalén? ¿Que llegara en un asno? ¿Qué esperaría usted del presidente de Estados Unidos? Que en lugar de llegar en la bestia, llegara en un bochito. Que en lugar de llegar en la bestia, él entonces ni siquiera tuviera a alguien que los estuviera protegiendo o cuidando, no tuviera escoltas. Que en lugar de viajar en el avión que viaja, él viajara en aviones comerciales. ¿Qué esperaríamos nosotros de una persona así, que se supone que tiene posición, que se supone que es importante, que se supone que es relevante? ¿Qué esperaríamos de él? Pues esperaríamos que llegara con toda opulencia, esperaríamos que llegara con toda pompa, esperaríamos que llegara con todas las riquezas, esperaríamos que llegara con todas las comodidades, esperaríamos que llegara como nadie más puede llegar. Tendría que apantallar a todos y tendría que hacerles ver a todas las personas que él era superior que todos los demás. Pero nuestro rey es bien diferente. Nuestro rey nos deja perplejo. Nuestro rey, en lugar de entrar de esa manera, entra de una manera sencilla y entra de una manera humilde a Jerusalén. Entra a la tierra de una manera humilde, como ya les referí. Muere de una manera humilde, como ya les referí. Muere de una manera sencilla, vive de una manera sencilla. Hermanos, este rey al que nosotros decimos ser imitadores de él, debiera de contrariarnos un poco para las actitudes que a veces nosotros tenemos o asumimos respecto a la riqueza. Este rey nos debiera de llamar la atención, este rey nos debiera de hacer ver las cosas desde otra perspectiva muy distinta a la que comúnmente nosotros la vemos. Este rey nos debería de hacer cambiar la manera en la cual nosotros vivimos, hermanos. Organizamos los recursos, administramos las cosas, porque la manera en la cual él quiere que lo hagamos es con sencillez. La gente está buscando poseer y poseer más, porque a la acumulación le llama prudencia. Hoy a la acumulación le llaman prudencia. Guarda, 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 guarda. Y sigue guardando y sigue guardando. No prestes, no prestes, no prestes. Y por supuesto, no des, no des, no des. Esa es la manera en la cual la mayoría piensa. ¿Sabe por qué? Y por eso le decía que el punto de apoyo es este pasaje. ¿Sabe por qué? Porque vivimos afanados pensando que nosotros somos los que nos vamos a encargar de lo que nosotros vamos a vestir. Porque nosotros creemos que nosotros somos los que nos vamos a encargar de lo que nosotros vamos a comer. Porque nosotros creemos o asumimos que nosotros somos los que nos vamos a encargar de todas las cosas. Pero el pasaje nos aclara y nos dice: mira las aves del cielo. Mira las aves del cielo. ¿Crees que es por tu trabajo? ¿Crees que es por tu trabajo? No es por su trabajo. Dios lo alimenta a usted. ¿Cree
que es por su esfuerzo que usted viste la ropa que usted viste? Pues créame que no. Mire, hermano, es más, voy a ser más claro, la mayoría de la ropa que yo he visto yo no la compré. Dios se encarga de vestir. Dios se encarga. No me preocupo por él. Y Dios me viste. No le estoy diciendo que no trabajo, pero mi preocupación no es lo que yo voy a vestir. Los sacos que tengo, y tengo también muchos, yo creo que la mayoría de ellos, si acaso 3 he comprado, porque mi prioridad no es lo que yo visto. Mi enfoque no está allí. ¿En qué marca es? Porque luego a veces nos preocupamos hasta por eso, ¿verdad? Pero ¿qué marca es? ¿Y dónde te lo compraste? Porque puede ser de marca, pero si lo compraste allá en X colonia, pues entonces no vale, porque, no, ¿cómo es posible? ¿Dónde te lo compraste? Hermanos, tenemos que aprender a ser sencillos. Tenemos que aprender a ser sencillos. Hermanos, la vida es tan sencilla, pero queremos nosotros expresarnos, manifestarnos frente a los demás como lo que nosotros no somos. Y Jesús nos invita a la vida sencilla, hermanos. Si tiene un carro, 2 carros, 3 carros, 4 carros, los que tenga, si alguien lo necesita, préstelo. Así lo dijo Jesús y así lo enseñó. El que tenga 2 túnicas, dé al que no la tiene. Esa es la vida sencilla. Pero tenemos 2 túnicas y queremos 4 más. Y sabemos que hay personas que tienen necesidad y no estamos dispuestos a dárselas. Hermanos, Dios nos llama a la sencillez. Y aclaro, a la sencillez, no al ascetismo. Yo no le voy a condenar porque Dios le bendiga abundantemente a usted. No le voy a condenar, ni nadie tendría por qué condenar. Debiéramos de alegrarnos porque Dios le ha bendecido, debiéramos de contentarnos porque Dios le ha prosperado, pero sí le debo decir que si su corazón está en las riquezas, usted no se parece a Jesús. Si su corazón está en seguir acumulando y teniendo más, entonces su corazón no está en el reino de Dios y en su justicia. Nunca ponga el amor en las riquezas. Ahora, ojo, el problema no solamente es para aquellos que tienen, incluso para los que no tienen. Porque no todas las personas que no tienen son sencillas. No todas las personas que no cuentan con recursos tienen esta misma cualidad de buscar primeramente el reino de Dios, Porque a veces pensamos que el problema está nada más con aquellos que tienen, pero el problema también está en el corazón de aquellos que no tienen. Por eso Santiago decía, codician y arden de envidia y no tienen. ¿Por qué? Porque están pidiendo solamente para sus deleites. Hay personas que no teniendo no están contentas y envidian a los demás y codician lo que los demás tienen y hablan mal de aquellos que tienen y se molestan cuando alguien prospera, y cuando esta prosperidad obviamente proviene de Dios, no es producto de la injusticia como veíamos en la célula esta semana, sino cuando es una prosperidad legítima, cuando esto se ha adquirido por trabajo y por la bendición de Dios. Hermano, podríamos nada más repetir el evento de Jesús y decir, ay, mire qué bonito, y agarraron las ramas y le hicieron así y las pusieron en el camino y el burrito pues ahí iba y el burrito no era de Jesús, y podríamos decir lo mismo que ya sabemos. Pero la entrada de Jesús a Jerusalén es completamente contradictoria a la entrada de cualquier persona.
Y lo que a mí me llama la atención de este hombre, de nuestro Dios, es que pudo entrar así. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede entrar usted? ¿Se sabe usted la anécdota del burrito, verdad? Este burrito iba entrando a un pueblo y veía que todos le estaban ahí alabando y decían Hosana, Hosana, y ponían algunos mantos y ponían las ramas para que él pasara, y el burrito iba bien emocionado, iba diciendo, vean cómo me están recibiendo. Al que estaban recibiendo obviamente era Jesús, pero el burro se la creía. Saben, a veces nosotros somos así. El que merece la gloria, la honra por todo lo que hemos, entre comillas, logrado u obtenido, es Jesús, pero nosotros los burritos, ahí vamos, ¿no? Pensando que todos nos están aplaudiendo, que nosotros lo hicimos, que los demás nos están reconociendo. Hermano, todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Así que yo le quiero invitar que como cristiano no sea falso. No ande ahí de argüendero que, ay, me voy a comprar no sé qué, quién sabe qué cosa. Y mira, ¿ya viste mi reloj? Y mira mi anillo, manita. Y me compré este collar en quién sabe dónde. Por favor, hermanas, no, por favor. Si las veo, las voy a exhortar mucho, 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 mucho. Y les voy a decir que Dios, el Dios que tenemos es un Dios sencillo. Si lo escucho que empieza presuntuosamente a decirme que ya se subió al tren Maya, ¿sí? Va a haber, hermano, va a haber. Porque tenemos que ser sencillos. Si alguno me dice que ya fue a ver a su otro hijo que vive en otro continente, porque aquí tenemos gente que tienen hijos regados por todos los continentes, les voy a decir, no ande de argüendero, hermano. Lo voy a exhortar. Algunos no llegamos más que a San Antonio y de las alazanas, porque ni siquiera visa tenemos. Tenemos que ser sencillos. ¿Usted cree que puede ser sencillo? Así dicen los argentinos, espero que no sea como los argentinos usted. Sea sencillo. Imite a Cristo. Sea como Cristo. Esa es la invitación que Jesús nos hace al entrar a Jerusalén. Póngase de pie y vamos a orar.